Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión 31 de la Teleclínica Ecopediatría, programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes. Les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En las últimas sesiones, dado el interés que ha despertado la pandemia COVID-19 en el mundo entero, hemos estado compartiendo conocimiento con expertos nacionales e internacionales sobre aspectos relevantes de esta enfermedad y sus consecuencias en niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad, nos complace informar que para la sesión de hoy tenemos una alianza con la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica para hablar sobre un tema que nos compete tanto a cirujanos infantiles como a los pediatras. Se trata de compartir conocimientos sobre la atención del niño quirúrgico durante la pandemia COVID-19. Como siempre, después de la presentación de los ponentes, habrá una ronda de preguntas, para lo cual pueden hacer sus preguntas a través del chat. Igualmente, quiero recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que en los próximos 4 días será colocada en YouTube, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. A manera de introducción diremos que es innegable la estrecha relación que une a pediatras y cirujanos pediatras haciendo equipo de trabajo en la actividad diaria, de manera que las preocupaciones por nuestros pequeños pacientes son comunes. En el caso de la pandemia actual es cuando se hace más necesario esa vinculación, porque se entiende que habrán algunos pacientes con urgencias quirúrgicas que deberán ser intervenidos y otros en los cuales probablemente tendrán que ser diferidos, pero en todos, con sus diferencias propias de la decisión tomada y del estado del paciente, es imprescindible prevenir el contagio del paciente si no lo está, de otros pacientes si está contaminado y del equipo de salud en todos los casos. Si bien se sabe que los niños se han visto afectados en menor proporción y gravedad de la sintomatología como consecuencia de la COVID-19, en el niño que requiere una cirugía de urgencia, la pandemia puede influir en el tiempo requerido para establecer el diagnóstico, la evolución y la estancia hospitalaria. Como se ha observado en casos de apendicitis aguda, por cierto, la urgencia quirúrgica infantil más frecuente, según algunos autores, y por ello el paciente pediátrico que requiere asistencia quirúrgica durante el preoperatorio, transoperatorio o posoperatorio hasta el egreso y controles posteriores, deben extremarse las previsiones para evitar el contagio. De allí que las sociedades científicas que agrupan a los pediatras, cirujanos pediatras y anestesiólogos en todos los países han dictado normas de estricto cumplimiento para la atención del niño quirúrgico en situación de pandemia. Para tratar este tema, justamente hemos invitado a un panel de excelente experiencia en el ejercicio de la cirugía infantil, a quien nos referiremos en el momento de iniciar su intervención. Y en ese sentido, bueno, nada, vamos a empezar con la doctora Brenda Hutton, quien es cirujano pediatra, profesor de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Medicina José María Vargas. Es ex jefe de servicio de cirugía pediátrica del Hospital de Niños J. Los Ríos, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica, a quien además agradecemos el que esta sociedad haya hecho los vínculos necesarios para esta sesión de hoy. Así que adelante, doctora Brenda Hutton. Buenos días. En nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica, nos complace participar en esta nueva telemedicina para discutir la atención del niño quirúrgico ante la pandemia COVID-19. Manifestamos no tener conflictos de interés. La pandemia de COVID-19 ha creado un reto sin precedentes sobre el sistema de salud mundial. Esto llevó a organizaciones
de salud, sociedades quirúrgicas y hospitales, idear pautas para el manejo de los pacientes quirúrgicos, tanto de adultos como pediátricos. En la mayoría de los programas se evalúan los diferentes tipos de cirugía con el objetivo de diferir aquellas cirugías no urgentes y que no perjudican la salud del paciente. ¿Por qué nos hemos visto obligados para realizar esta programación? Uno, para disminuir el uso de insumos médicos necesarios en otras áreas hospitalarias de atención COVID-19, y esto ocurrió inicialmente al principio de la pandemia. Para evitar la transmisión lateral a pacientes, familiares o acompañantes al ingresar al hospital. Y 3, para evitar la escasez de insumos de recursos necesarios durante este periodo, como son los equipos de protección personal, productos sanguíneos, camas hospitalarias e equipos de ventiladores. Esto ha traído como consecuencia la elaboración de guías de manejo de la cirugía en tiempos de pandemia. Pero nos ha dejado una pregunta muy importante, que es, ¿por cuánto tiempo podemos continuar practicando este manejo? Especialmente cuando no tenemos idea de cuándo va a terminar esta pandemia. Es difícil retardar o diferir por tiempos muy prolongados la cirugía, en especial en casos como hernias inguinales sintomáticas o pacientes con drepanocitosis que tienen colecistitis aguda, y más importante aún, los pacientes oncológicos, en quienes optamos por darle un tratamiento médico inicialmente, como son la quimioterapia o posiblemente la radioterapia, y que hayan terminado su ciclo y entren en el periodo para ser intervenidos quirúrgicamente. Y todo esto ante un escenario como se presenta en nuestro país, donde no es posible realizar las pruebas de PCR en el preoperatorio de todos los pacientes quirúrgicos, con la posibilidad de detectar aquellos casos asintomáticos o en periodo de incubación que podrían ser un riesgo para el mismo paciente como para el personal de salud. Estas preguntas nos estimularon para realizar una encuesta a los servicios de cirugía pediátrica de 8 hospitales emblemáticos del país, para ver en qué situación se encontraba ante la pandemia para el mes de septiembre del 2020. A continuación presentaremos los resultados más relevantes. Los hospitales que utilizamos fue en Caracas el Hospital J.M. Los Ríos, el Hospital Domingo Luciani y el Hospital Clínico Universitario. En Maracaibo utilizamos el Hospital Universitario de Maracaibo, en Mérida el Hospital Universitario de los Andes, en Coro el Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Grieken, en Barquisimeto el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga y en Porlamar el Hospital Dr. Luis Ortega. Como pueden ver, solo 2 hospitales fueron netamente pediátricos, siendo los otros pediátricos y adultos. Se les preguntó, ¿han cancelado o pospuesto consulta de electiva? Y la respuesta afirmativa fue en 7 hospitales. Mientras cuando preguntamos que se habían cancelado o pospuesto cirugías electivas, todos los hospitales, los 8, tuvieron una respuesta afirmativa. Cuando hablamos del control de infección, preguntamos si habían realizado pruebas COVID en pacientes que tengan o no síntomas, y vimos que solo 3 hospitales estaban realizando pruebas COVID. El resto no sabía nunca o no los hacía. También preguntamos si habían tratado los pacientes asintomáticos como que si fueran COVID positivos, a menos que tuvieran una prueba negativa. Y aquí vimos que la mitad, el 50%, contestó negativamente.
solamente 3 hospitales estaban tratando a los pacientes como COVID positivos a todo el mundo. Cuando preguntamos sobre el equipo de protección personal utilizados en quirófano, pudimos ver que era bastante variable. Las 6 hospitales utilizaban visores para protección ocular o face shield. 6 también utilizaban batas quirúrgicas resistentes y 2 hospitales utilizaban los trajes hazmat. Les preguntamos si utilizaban un par de guantes o doble guante y aquí observamos que solamente 2 hospitales utilizaban un par de guantes durante la cirugía y 3 utilizaban 2 pares de guantes. Otros 3 no respondieron. Si utilizaban máscaras quirúrgicas estándar, tuvimos una respuesta de 5 hospitales y utilizaban máscara N95, lo observamos en 4. La regla es que se utilicen ambos durante un acto quirúrgico. Les preguntamos si habían operado pacientes COVID-19 y la respuesta fue afirmativa en 5, el 62.5%. 25% de ellos, que son 2 hospitales, respondieron que tal vez no estaban seguros. Para ver si habían cambiado la modalidad de actuar ante el paciente quirúrgico, le preguntamos en relación a la apendicitis aguda, si habían tratado pacientes conservadoramente. Y solamente 2 hospitales utilizaron esta modalidad de tratamiento, mientras que los demás, el 71.4%, continuó operando a los pacientes con apendicitis aguda. Preguntamos en relación al personal de salud si habían tenido personas en su servicio que habían sufrido de COVID-19 y 7 contestaron afirmativamente. También les preguntamos si realizaban pruebas de COVID rutinariamente a su personal si un miembro o familiar era sintomático. Y pudimos ver que el 50% respondió afirmativa y el 50% no dijo que no. Y por último, le preguntamos si habían tenido que cambiar su personal a áreas COVID y vimos que 5 de ellos no habían tenido la necesidad de traspasar su personal a otras áreas. En conclusión, es necesario que el equipo de salud cambie su actitud ante el manejo del niño quirúrgico en pandemia. Actualmente, se observa que se dispone de equipos de protección personal. Aún observamos un alto índice de contagio de COVID-19 en el equipo de salud quirúrgico. Consideramos que se debe realizar pruebas COVID tipo PCR en todos los centros hospitalarios y deben estar disponibles para los pacientes en el preoperatorio, tanto para ellos como para el personal de salud. El objetivo de esta charla es crear unas pautas para el manejo del niño quirúrgico en pandemia, que serán distribuidas a todos los centros hospitalarios con servicios de cirugía pediátrica. Gracias. Muchas gracias, doctora Brenda. Excelente su información y me parece muy buena la iniciativa de haber hecho esta encuesta para recabar datos de primera fuente respecto a la situación quirúrgica de los hospitales investigados. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Moraima Rojas, quien es cirujano pediatra, egresada del curso de especialización en cirugía pediátrica con sede en el Hospital José Gregorio Hernández, que es profesor de la Cátedra de Cirugía Pediátrica de la Universidad Central de Venezuela, Escuela Racetti, y ella nos hablará sobre el manejo del paciente quirúrgico en pandemia. Adelante, doctora Moraima. Gracias, doctor. Buenos días a todos.
Bueno, yo les voy a conversar acerca de la atención del paciente pediátrico quirúrgico en pandemia. Y quiero iniciar mi conversación contándoles que a pesar de la pandemia, el paciente quirúrgico continúa existiendo y que cada día nos enfrentamos a más casos de pacientes, tanto sospechosos como confirmados de COVID. Es por esto que se han tenido que crear medidas necesarias para disminuir el riesgo de contagio entre pacientes, disminuir el riesgo de contagio entre el personal de salud y disminuir las complicaciones postoperatorias. Entonces, tenemos tres escenarios. Tenemos tres escenarios. El escenario de las cirugías electivas, el escenario de las cirugías electivas impostergables y el escenario de las cirugías de emergencia. El primer escenario de las cirugías electivas debe ser suspendida, tanto las cirugías como las consultas. Y este paciente se puede manejar perfectamente de manera virtual, los que tengan posibilidades, y si no, de manera telefónica para no abandonar el paciente. También se recomienda disminuir los estudios y los procedimientos endoscópicos, porque el aerosol es altamente contaminante. Entonces, ¿cuáles son estas cirugías electivas? Las hernias umbilicales, las hernias inguinales, los quistes tiroglosos, los quistes branquiales, la funduplicatura, los descensos abdominoperineales por megacolon, las anorrectoplastias, ¿ok? Todo esto debe estar suspendido hasta que mejore la pandemia. El segundo escenario que tenemos es el escenario de las cirugías electivas impostergables. Estas son aquellos casos que no son una emergencia como tal, pero el retraso en su cirugía puede ocasionar consecuencias importantes en el paciente. Y son todos aquellos casos oncológicos, las atresias de vías biliares, los quistes de colédoco sintomáticos, por ejemplo. El tercer escenario que tenemos es el escenario de las cirugías de emergencia, las cuales deben ser individualizadas y debemos plantearnos el manejo conservador en algunos casos, como ya lo comentó la doctora Hutton. Por ejemplo, las apendicitis agudas no complicadas, plantearnos el manejo con antibiótico-terapia. Las colecistitis agudas, que afortunadamente son raros en niños, pero sí se ven, deben plantearnos el enfriar el proceso con antibiótico-terapia. Igualmente, otro caso especial es el caso de las invaginaciones intestinales, las cuales debemos intentar primero la reducción radiológica, que a pesar de que en esta reducción hay riesgo de contagio porque se ha conseguido el virus en la presencia del virus en ES y porque también hay algo de aerosol, sigue siendo menos riesgoso que la cirugía como tal. Todas las patologías neonatales son una emergencia, ¿ok? Pero en aquellos centros o aquellos cirujanos que solucionen las hernias inguinales en este periodo, pues se recomienda dejarlo para un segundo tiempo. En cuanto a las vías centrales, lo ideal es hacerla por punción y guiada por eco para tener más certeza y hacer el procedimiento un poco más rápido. También se recomienda utilizar esas vías que están más lejos de la cara para estar más lejos de los fluidos y disminuir la posibilidad de contagio. Entonces, aquellos centros que cuenten con el catéter central de inserción periférica sería lo ideal, igual que las vías femorales, seguidas de las yugulares y subclavias. Les quiero comentar acerca de este estudio realizado por el doctor Pieracci. Es un estudio multicéntrico que se realizó en Estados Unidos, publicado en el Trauma Surgery, donde todos estos casos que ameritaban drenaje torácico, ya sea por neumotórax, hemotórax, por ejemplo, vieron que los tubos de tórax no tienen filtro viral y que cualquier fuga de aire podía ocasionar el paso del virus desde el paciente a el recipiente de succión si está en succión o a la habitación si está en trampa de agua. Entonces, ¿qué sugerían ellos? Primero, colocar en una dilución de 1/50 un cc de cloro por 50 cc de agua en la cámara del sello de agua del pleurovac para tener una función antiséptica, ¿ok? Si el paciente está conectado a succión, el pleurovac conectarlo a un sistema de filtro viral, que esto se conecta luego al sistema de succión. O sea, el filtro va entre el sistema de succión y el pleurovac. Si no está en succión, pues ellos recomiendan colocar una bolsa a gravedad que se coloca justo en la salida del pleurovac que correspondería a la succión, para así evitar estos contagios. Desafortunadamente, en los centros donde yo trabajo, estos filtros no los hay. No sé si en el resto de los centros hospitalarios de aquí del país los tengamos.
Otro estudio que quiero comentarles es un estudio realizado en el Reino Unido, publicado en el Pediatric Surgery, por el Dr. Nasher y colaboradores. Ellos hicieron unas encuestas en distintos países. Entre estos estaban China, Alemania, Irán, España, Italia, Francia, Bélgica, Estados Unidos y por supuesto el Reino Unido. Y ellos demuestran que el megacolon lo podían utilizar perfectamente, podían evitar la colostomía en el megacolon utilizando perfectamente los lavados rectales. Y que así, pues bueno, los pacientes pudieron funcionar perfectamente durante la pandemia. Igual, las gastrostomías pudieron evitarlas utilizando las sondas nasogástricas para alimentación u orogástrica, dependiendo de la edad del paciente. En el 45% de los casos pudieron evitar la gastrostomía. Y cuando ameritaban realizarla, pues era la vía percutánea, en el 35% de los casos, preferible. También demostraron la presencia del componente viral en heces, tanto en pacientes asintomáticos, sintomáticos y posintomáticos. Igualmente en los tejidos esofágico, gástrico, duodenal y rectal, así como en el líquido peritoneal. En el líquido peritoneal es el responsable del dolor abdominal tan agudo que sienten estos pacientes y tan fuerte que sienten estos pacientes, así como también el riesgo de contagio en las cirugías abiertas. Entonces, necesitamos un equipo quirúrgico con un entrenamiento amplio y apropiado. Este entrenamiento debe ser dado por el centro de salud y igualmente el centro de salud está en la obligación de suministrar todos los recursos necesarios para poder cumplir los protocolos de prevención. Nos vamos a conseguir el paciente en la emergencia o en hospitalización y todo paciente va a ser sospechoso y confirmado COVID. Para enfrentarnos al paciente, primero tenemos que hacer una revisión de la historia clínica y de los exámenes de laboratorio y paraclínicos en una zona segura. Luego vamos a discutir con el médico tratante y los familiares para poder obtener toda la información necesaria para poder ir después a examinar al paciente con todos los datos bien organizados. Todo esto va a ser siempre en una zona segura. Debemos entonces prepararnos con el equipo de protección especial o individual, que ya sabemos que aquí consiste en la máscara, el gorro, la bata y la máscara facial o los lentes. De esto van a hablar mis compañeros un poquito más adelante. Luego vamos a entrar a la zona COVID propiamente dicha, vamos a tener el enfrentamiento con el paciente, con un buen interrogatorio hacia él y el examen físico adecuado. Luego nos dirigimos a la zona de salida con un personal adecuado que nos va a ayudar a retirarnos todo el equipo de protección personal, discutimos con el médico tratante y buscamos el consentimiento informado. Entonces, vamos a ver, la patología es quirúrgica, si es urgente o no es urgente. Si no es urgente, vamos a diferir hasta que termine la pandemia. Si es urgente, a todos los pacientes tenemos que realizarle prueba rápida, PCR, tomografía de tórax. A todos los pacientes quirúrgicos hay que tratar de hacerle los 3 estudios. Si esto sale negativo, pues vamos a cirugía según el protocolo y con protección igual. Si sale positivo, vamos a ver si el paciente es susceptible a antibióticos, por ejemplo, si es una apendicitis aguda, e iniciamos el manejo antibiótico-terapia para posterior alta. Ojo, estas apendicitis son apendicitis no complicadas. Por supuesto que las apendicitis complicadas tienen que ser quirúrgicas. Si no es susceptible a antibióticos, vamos a la cirugía con el equipo de protección personal, ya sea vía convencional o vía laparoscópica. Si es una cirugía electiva impostergable, igualito. Tenemos que hacerle las pruebas diagnósticas, pruebas rápidas, pruebas de PCR y la tomografía de tórax si es posible. Tenemos que insistir, tener en nuestros centros el manejo de la PCR. Es importante poder realizarles a todos los pacientes las PCR, ya que sabemos que la tomografía no la contamos en todos los centros. Dependiendo de si es positivo o negativo, se va a la cirugía con un grado mayor o menor de protección. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo regresamos a la normalidad? Cuando epidemiológicamente disminuyan los casos de una manera sostenida y progresivamente. Cuando tengamos una disponibilidad de camas hospitalarias suficiente, el hospital debe tener protocolos que disminuyen los riesgos de transmisión de la enfermedad, así como debe garantizar las rutas de circulación.
El paciente electivo debe ingresar por sitios diferentes al paciente COVID. No pueden ingresar por la misma puerta ni pueden tener la misma ruta de circulación. Determinación del recambio de aire en el quirófano. Verificación y cambios de filtros del sistema ventilatorio. Tener pruebas suficientes, tanto para los pacientes como para el personal de salud. Al personal de salud hay que hacerle pruebas constantemente. Equipo de personal completo que permita la rotación del personal, tanto en áreas de preanestesia, en quirófano, en áreas de recuperación, en hospitalización. Obtener una unidad de cuidados intensivos cerca del quirófano para pacientes quirúrgicos que lo ameriten y la unidad de cuidados intensivos separadas de los pacientes COVID. Tener el equipo de protección personal completo y adecuado para todo el personal, los anestesiólogos suficientes y capacitados, suministro adecuado de insumos, definir normas de embalaje y transporte de muestras para biopsia y por último y no menos importante, restringir la circulación del personal extrainstitucional con evaluación de niveles de estrés y fatiga de los trabajadores sanos. Entonces, en resumen, debemos tener presentes los riesgos de contagio, de exposición, las vías de contagio, pulmonares, extrapulmonares, las vías de aerosol, si vamos a tener procedimientos que van a ser abiertos o laparoscópicos. Eso va a depender del cirujano, del centro donde estemos trabajando y de las medidas de prevención que podamos tener en estos quirófanos. Considerar hacer a todos los pacientes, por favor, quirúrgico, PCR, prueba rápida y a los que se puedan estudios de tomografía asintomático. Considerar el manejo conservador en las patologías de emergencia como apendicitis y colecistitis y el uso adecuado del equipo de protección personal que, como les dije, mis compañeros les van a comentar más adelante. En conclusión, la cirugía pediátrica ha tenido cambios similares a nivel mundial, ocasionando profundo impacto tanto en la práctica clínica como en la quirúrgica. Necesitamos una clara comprensión de los principios básicos extrapulmonares para poder avanzar aún más en nuestro campo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Moraima. Excelente su presentación y llama la atención el contraste que podemos hacer entre lo que se ha dicho y lo que dijo la doctora Brenda de nuestros hospitales. Le toca ahora al doctor Eduardo Aliegro, quien es cirujano pediatra egresado del curso de especialización de cirugía pediátrica del Hospital de Niños JM Los Ríos, es adjunto al servicio de cirugía pediátrica de ese hospital y es vocal de la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica. El doctor Aliegro nos va a hablar acerca del protocolo de actuación del personal de salud en los procedimientos quirúrgicos durante la pandemia. Adelante, doctor Eduardo Aliegro. Buenos días, doctor Velázquez. Buenos días a todos. En esta oportunidad, para continuar, ya vimos qué hacer para manejar al paciente antes de ingresar al centro, cómo debe ser ese abordaje del paciente, y ahora vamos a puntualizar un poco cuáles son las medidas que debemos tener durante el quirófano y cómo vamos a atender a ese paciente para disminuir así los riesgos. La idea con esta ponencia es ver qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar para disminuir la cantidad de personal de salud contagiado durante esta pandemia. ¿Ok? ¿Qué debemos evaluar inicialmente en todo servicio quirúrgico? El riesgo de infección de aquellos pacientes que vienen sanos y que llegan a nuestro centro y tienen posibilidad de contagiarse dentro de la institución hospitalaria. La capacidad de los recursos de nuestra institución, y esto hablamos dentro de infraestructuras, camas, unidades de terapia intensiva, cantidad de personal disponible y además el riesgo al personal de salud, y en esto nos referimos a la cantidad y la capacidad de equipos de protección personal disponibles en la institución. ¿Qué hicimos inicialmente? Y fue lo que se mencionó al principio de esta conferencia. Al iniciar la pandemia, ante un escenario totalmente inaudito, iniciamos con diferir todas las cirugías que podíamos. Todas las cirugías que eran electivas se suspendieron por completo, aumentaron las listas de pacientes en espera por resolución quirúrgica e iniciamos un aumento en los manejos de estas patologías quirúrgicas que podían tener opciones terapéuticas e iniciamos la evaluación de la efectividad de las mismas. Sin embargo, estamos ante una situación que no tenemos fecha en cuándo va a terminar y nos encontramos en lo que ya hemos mencionado en muchas oportunidades, en una nueva realidad
y una nueva forma de enfocar a los pacientes y una nueva forma de atender a los pacientes que resguarde la seguridad tanto del paciente como del personal de salud. En función de esto, se han iniciado múltiples formas a nivel mundial de cómo ir introduciendo o reintroduciendo esos procedimientos que se habían dejado de lado en vista de que el paciente necesita la resolución quirúrgica. En Singapur, en el mes de junio, se publicó un protocolo para adultos en los cuales se hacía un sistema de puntaje para realmente determinar la prioridad que tenía ese paciente para la resolución quirúrgica. Luego, en la Universidad de Chicago, se realiza la adaptación y modificación de este sistema de puntaje a pacientes pediátricos, en vista de la necesidad de priorizar a un paciente con una hernia inguinal, pero si el paciente es un prematuro o si el paciente es un desnutrido, le da al paciente si está sintomático o no, entonces eso nos va a cambiar los puntos para poder decir qué tanto podemos diferir a ese paciente o qué necesidad tenemos de darle prioridad. Entonces tenemos que hay factores dependientes del paciente, factores dependientes de la patología y factores dependientes del procedimiento, que todo esto lleva a un sistema de score, nos permite tomar decisiones más objetivas en miras a saber que esta es una situación que no sabemos cuándo va a terminar. ¿Ok? Este es un sistema de puntaje que va desde 21 puntos, el más bajo, hasta 105 puntos al momento en que hicieron este estudio. Ellos tenían un punto de corte de que, bueno, podemos operar de acuerdo a los recursos de nuestra institución pacientes que tuvieran hasta un puntaje de 40 puntos. Sin embargo, esto va a ser individual de acuerdo a los recursos institucionales de equipos de protección personal y de personal médico y de atención que existen en cada una de las instituciones. Sin embargo, esto nos dice que ya estamos reintroduciendo procedimientos que inicialmente se habían quedado de lado con la pandemia COVID-19. Entonces, eso fue lo que hicimos un inicio. ¿Qué debemos hacer ahora? Simplemente todos los pacientes que vayamos a evaluar, sean electivos o sean quirúrgicos, debemos incluir en nuestro proceso de evaluación, en este abordaje del paciente, la evaluación de síntomas respectivos al COVID-19, respiratorios y no respiratorios. Además, incluir en todo el proceso preoperatorio del paciente pruebas moleculares específicas tipo PCR. Esto debe realizarse previo al ingreso del paciente a la institución. Un paciente que sea PCR positivo o que tenga síntomas positivos con COVID-19 debe ser derivado a instituciones o centros donde puedan mantenerse en aislamiento por la patología. Una vez que el paciente llegue al centro, debe ser abordado con el uso de equipos de protección personal, mascarillas quirúrgicas, protección ocular, mascarilla N95, guantes y bata. Vamos a ver en una lámina más adelante cuál es la forma adecuada de colocarse la mascarilla N95. En caso de que tengamos un paciente que nos haya dado positivo en esa evaluación previa de síntomas y de PCR, el CDC ha basado dos estrategias para determinar cuándo ese paciente deja de tener riesgo de infección al equipo de salud. Tenemos dos estrategias, una estrategia basada en pruebas, que va a ser la estrategia recomendada porque es mucho más específica, en la cual plantean que aquel paciente que tiene resolución de la fiebre sin necesidad de antipiréticos, resolución de síntomas respiratorios y que tenga al menos 2 pruebas PCR negativas con una diferencia de más de 24 horas, es un paciente que ya podemos planificar para resolución quirúrgica porque ya no está en periodo infeccioso. Además, ellos plantean la estrategia no basada en pruebas, que es una estrategia simplemente clínica, en la cual es aquel paciente que tenga más de 72 horas, sin fiebre, sin síntomas respiratorios y que hayan pasado al menos más de 7 días desde que iniciaron los síntomas. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente llega al quirófano? En los protocolos que vemos internacionalmente, existen protocolos para el paciente que es COVID negativo y para el paciente que es COVID positivo o sospechoso. Sin embargo, dijimos que este tamizaje lo hacen en función de las pruebas PCR específicas. En nuestro centro vemos que la dificultad de realizar pruebas específicas es muy amplia y lo que estamos realizando en algunos centros son pruebas de detección rápida con un porcentaje de falsos negativos desde un 35 a un 45%, lo que nos hace que casi la mitad de los pacientes que nos reportan negativos tengamos posibilidad de que realmente sean pacientes COVID positivos.
Por lo tanto, debemos tratar a todos los pacientes que ingresan al área quirúrgica como pacientes COVID positivos o sospechosos. Y por lo tanto, la mayor insistencia de este ponente es el adecuado uso del equipo de protección personal. Para esto, el lavado de manos consecutivo y el uso de mascarillas quirúrgicas y respiradores N95. ¿Cuál es el orden correcto en la colocación? Una vez que estamos en el quirófano y vamos a realizar un procedimiento con un paciente. Iniciamos con el lavado habitual de manos. Luego debemos colocarnos la mascarilla N95. En la próxima lámina vemos los pasos para colocárnosla de forma adecuada. Posteriormente, uso de lentes o protección facial, o lo que comúnmente estamos llamando como el uso de caretas. Posteriormente, un nuevo lavado de manos. Ingresamos al área de quirófano, donde nos colocamos la bata y los guantes quirúrgicos, que debe ser doble uso de guantes. Además, es importante recalcar que la ropa que debemos usar para ingresar al área quirúrgica debe ser uso de monos descartables y no monos que nos llevemos a la casa o que andemos en otras áreas de nuestra institución. Este es el equipo de protección básico necesario con el que debemos ingresar al área quirúrgica. Vemos acá las recomendaciones de cómo debemos colocarnos de forma adecuada la mascarilla o respirador N95. La forma adecuada es: iniciamos con una mano, se sostiene la mascarilla sobre puente nasal y mentón, y luego se pasan ambas ligas hasta la parte posterior de la cabeza. Luego fijamos el clip sobre el puente nasal. Luego hacemos las pruebas de fijación y hermetismo. ¿Qué son estas pruebas? Debemos colocar las manos sobre la mascarilla, hacer una inspiración profunda y luego una exhalación profunda. Si la mascarilla ha sido colocada de forma adecuada, al momento de exhalar, la mascarilla debe abombarse sin haber escape de aire, y en el momento de inhalar, la mascarilla debe hundirse sin que exista dificultad para realizar esta inhalación. Una vez colocada la mascarilla y realizada la prueba de fijación y hermetismo, colocamos los lentes o el protector facial. Aprovechando la lámina, para retirarnos la mascarilla es importante que primero debemos retirar la liga inferior, ya que si inicialmente retiramos la superior, al retirarla la mascarilla cae sobre el mentón y el pecho y aumentamos el riesgo de contagio. Por lo tanto, primero retiramos la liga inferior y luego retiramos la liga superior, y de esta misma forma es descartada y debemos realizar el lavado de manos. Al momento de terminar la cirugía, en el quirófano retiramos guantes y batas, salimos del quirófano, realizamos lavado de manos, posteriormente nos retiramos el protector facial o los lentes, y estos deben ser sumergidos y lavados con agua y jabón al momento de retirarlo. Nos retiramos el respirador o la mascarilla, como ya vimos anteriormente, y por último, un nuevo lavado de manos. ¿Por qué es el riesgo de infección durante los procedimientos quirúrgicos? Porque es en el quirófano donde se realizan procedimientos altamente productores de aerosoles. Y esta aerosolización es la que aumenta los riesgos de infección por el COVID-19. ¿Cuáles son esos procedimientos que más producen aerosoles? Los procesos de intubación endotraqueal, la traqueostomía, las endoscopias, al momento de la evacuación del neumoperitoneo cuando hacemos cirugía mínimamente invasiva, la aspiración de fluidos corporales durante los procedimientos quirúrgicos y el uso del electrobisturí. Todos estos son procedimientos en los cuales se producen gases y aumenta el riesgo de aerosolización del virus. Por lo tanto, debemos tener el personal mínimo necesario durante el procedimiento. En este procedimiento debe estar solamente el personal necesario, el personal público debe esperar de completar el procedimiento e ingresar. Los quirófanos tengan presión negativa, evitar el riesgo de infección de las áreas circundantes y no debe permitir ni visitantes ni observadores en el área quirúrgica. Debe transportar al pasar igualmente el equipo de protección quirúrgica.
En caso de que sea necesario, porque el paciente va a unidades especiales, como unidad de terapia intensiva, que el equipo quirúrgico se traslade junto con el paciente o el anestesiólogo, este equipo debe salir del quirófano, retirarse el equipo de protección personal, como ya mencioné anteriormente, y colocarse un nuevo equipo de protección personal para realizar el traslado del paciente. Por último, vamos a hablar sobre la cirugía mínimamente invasiva. Inicialmente se había, lo que nos decían los papers, era que estaba suspendida la cirugía laparoscópica, que no se debía hacer la cirugía laparoscópica. Sin embargo, en las últimas publicaciones y guías de la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Cirugía Mínimamente Invasiva y Endoscópica, se publicaron resultados en los que existe poca evidencia de que aumente el riesgo si la cirugía es vía laparoscópica o por un abordaje abierto. Lo que sí es que sea cual sea el abordaje que hagamos el procedimiento, existe un alto riesgo de infección durante el acto quirúrgico porque son procedimientos altamente productores de aerosoles. Lo que sí es importante recalcar que en el caso de utilizar laparoscopia, se recomienda el uso de filtros virales, los mismos filtros que había comentado la doctora Moraima anteriormente, al momento de evacuar el neumoperitoneo. De esta forma, disminuimos la cantidad de virus circulante, en caso de que exista, al momento de evacuar el neumoperitoneo y disminuimos el riesgo de aerosolización del virus. Asimismo, el neumoperitoneo debe estar totalmente evacuado al retirar los trockers y cuando vayamos a extraer alguna pieza anatómica durante la cirugía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Aliegro. Excelente su presentación, muy completa. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Belkis Martínez, quien es cirujana pediatra, egresado del curso de especialización de cirugía pediátrica del Hospital de Niños, UPM de Los Ríos. Es bibliotecaria de la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica y ella nos va a hablar sobre guía para el uso de los equipos de protección personal en los escenarios de atención quirúrgica. Adelante, doctora Belkis. Buenos días. Para continuar con la ponencia, les hablaré sobre la guía para el adecuado uso del equipo de protección personal en los diferentes escenarios de atención. Y para esto vamos a iniciar con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en la que durante esta publicación ellos establecen una diferenciación en el equipo de protección personal que debemos llevar en el caso de que los pacientes tengan o no síntomas de COVID. Sin embargo, en el contexto actual epidemiológico del país, yo he decidido traerles la información en base a que debemos utilizar el equipo de protección personal basados en que todos los pacientes son positivos hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, iniciamos entonces con las recomendaciones en el área de la consulta, el equipo que debemos llevar si tenemos altas sospechas de que el paciente es COVID o si tiene síntomas francos de la patología. El equipo que se recomienda es el uso de la mascarilla médica, la bata médica, guantes y la protección ocular y la adecuada medida de higiene de las manos. En el caso de que el paciente sea atendido en las áreas de emergencia, de hospitalización o en las áreas donde se generan aerosoles, hay diferentes variaciones. En el área de hospitalización y en el área de aislamiento, se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas convencionales, la bata médica, o lo que ellos refieren con la bata descartable, los guantes, la protección ocular a través de gafas o de pantalla facial o de la careta facial, y el adecuado de higiene de las manos. En el caso de ya dirigirnos a áreas donde con frecuencia se realizan procedimientos que generan aerosoles, entonces es allí donde se recomienda el uso de las mascarillas N95 y de las mascarillas autofiltrantes. Igualmente la bata descartable, guantes, protección ocular, ellos recomiendan delantal plástico o descartable
y continuar con la adecuada medida para la higiene de las manos. Quisiera hacer una diferencia, hacer la diferencia de las mascarillas médicas o quirúrgicas y la diferencia que hay entre las mascarillas autofiltrantes. Las mascarillas médicas o quirúrgicas era la que habitualmente utilizábamos en las áreas de quirófano, y estas mascarillas nos dan el beneficio de que son resistentes a los líquidos, por lo tanto, pues nos protegen contra las gotas o salpicaduras de fluidos corporales. Pero estas mascarillas no son una protección suficiente cuando estamos para defendernos contra los procedimientos que generen, protegernos contra los procesos que generen aerosoles. En cuanto a la mascarilla N95, es una mascarilla autofiltrante que cumple con las medidas estándar establecidas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. La designación N significa que son resistentes a los aceites, y 95 que filtra hasta el 95% de las partículas aéreas. Por su parte, las máscaras faciales autofiltrantes como la FFP2, que este tipo de mascarillas filtran un 94% de las partículas aéreas. Estas mascarillas son aprobadas para el uso de un riesgo, para exponernos a un riesgo bajo o moderado en las áreas de hospitalización, consulta, emergencia y aislamiento, donde no se generen aerosoles. Por su parte, la mascarilla FFP3, esta es una mascarilla autofiltrante que filtra mucho más, filtra hasta un 98% de las partículas aéreas, y este tipo de mascarillas es la que se recomienda en las áreas de cuidados intensivos y en las áreas de quirófano. Y ya que, como hemos visto, son los sitios donde se generan aerosoles, especialmente durante la ventilación manual previa a la intubación endotraqueal, la ventilación endotraqueal, las broncoscopias, los lavados alveolares y al momento de realizar traqueostomías. La Organización Mundial de la Salud también nos ofrece algunas opciones que debemos tomar y que se deben ser consideradas como temporales ante la escasez grave de los equipos de protección personal. Sin embargo, ellos recomiendan y hacen fuerte énfasis en que se debe garantizar el equipo de protección personal a todos los profesionales de la salud que están en la primera línea de atención, y que estas medidas temporales que ellos presentan ante la probable escasez solo debe evitarse en todo momento a la hora de los profesionales de la salud que se encuentran en la atención de pacientes COVID en las unidades críticas de atención. En cuanto al uso de la aplicación de estas medidas, incluyen 3 opciones, que son el uso prolongado de los equipos de protección personal, mucho más allá del tiempo establecido en la norma o del tiempo establecido por las recomendaciones del fabricante. También está el uso o la opción de la reutilización de ciertos equipos posterior a la adecuada desinfección y esterilización de los mismos, y las alternativas que se dan para sustituir ciertos equipos de protección personal. En cuanto a las mascarillas, ellos sugieren que en el caso de una escasez grave, el uso de la misma mascarilla se prolongue en el tiempo durante 6 horas de un turno de atención, pero solo cuando se atienden pacientes COVID. Al momento de salir de estas áreas o de ir a atender a pacientes que no presentan sintomatología, debe tomarse la precaución de cambiar las mascarillas. Y siempre corriendo el riesgo o dejando en claro el riesgo de que una mascarilla durante un turno completo de 6 horas de atención a pacientes COVID expone al profesional de la salud a tocar la mascarilla contaminada. Y también expone al profesional de la salud a que los mecanismos de barrera de esta mascarilla pueden obstruirse y se puede dar la respiración del aire ambiente a través de los laterales de la mascarilla. En cuanto a la utilización de las batas quirúrgicas o las batas médicas descartables, ellos, en el caso de una escasez grave, pues se puede utilizar durante un turno completo de 6 horas de atención de pacientes COVID,
Y igualmente con la precaución de cambiarlas al momento de ir a atender a pacientes que no presentan sintomatología COVID. Entre las alternativas de uso de las batas quirúrgicas o médicas, en el caso de que exista una escasez de las batas descartables, se permite el uso de las batas de algodón, ya que se puede dar un adecuado, está aprobado el proceso de desinfección y esterilización a través del lavado con agua caliente entre 60 y 90 grados y con detergente común, y puede ser un lavado en máquina, secadora, lavadora, o incluso se aprueba el lavado convencional, y con la precaución de mantener estas batas en remojo en solución con cloro durante 30 minutos. En el caso de la protección ocular o la pantalla facial, este tipo de equipos se autoriza el uso prolongado de ellos con la precaución de que si existe alguna salpicadura que obstruya la visibilidad del profesional a la hora de la atención, este tipo de equipos equipos de protección personal tienen la ventaja de que pueden ser desinfectados y no tomará un tiempo mayor a 10 minutos. En ese caso, recomiendan sumergirlos en solución con cloro o la desinfección con toallitas húmedas con alcohol al 70%. El uso de los guantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de guantes al momento de atender a todos los pacientes con sintomatología COVID, y que debe cambiarse los guantes, incluso atendiendo al mismo paciente al momento de realizar el examen físico. Si los guantes resultan contaminados en alguna tarea de este examen físico, deben ser cambiados inmediatamente antes de proceder a alguna tarea limpia, así se trate del mismo paciente. Deben cambiarse los guantes para atender pacientes así todos tengan COVID. Entre un paciente y otro debe hacerse el cambio de los guantes, y está absolutamente prohibido el uso del mismo par de guantes para pacientes COVID que para pacientes no COVID. La Organización Mundial de la Salud en esta publicación no recomienda el doble uso de guantes, salvo en las situaciones o en las áreas de unidades de cuidados intensivos y quirófanos, donde es que se presenta el mayor riesgo de que puedan romperse. No se recomienda el guardar sin desinfectar los equipos de protección personal. Retirarnos el equipo de protección personal potencialmente contaminado, guardarlo y reusarlo sin el adecuado proceso de esterilización y descontaminación es lo que genera un riesgo muy alto para los profesionales de la salud. En el caso de las batas descartables, ya tenemos la opción de poder sustituirlas por las batas de algodón en el caso de una escasez grave, y en el caso de las mascarillas médicas quirúrgicas, de las mascarillas N95 y de las mascarillas autofiltrantes de las que hablé anteriormente, no está aprobada en ninguna de las publicaciones, no está aprobada la esterilización y reutilización de este tipo de mascarillas. Y en cuanto a los lentes o la pantalla de protección facial, ya sabemos que no tomará más de 10 minutos desinfectarla y poder reusarla. Siempre con la precaución de que sean reusadas por el mismo personal, es decir, de uso individual para cada profesional de la salud. Las mascarillas de tela no se consideran adecuadas para los profesionales de la salud en vista de que el tipo de tela y el grosor de la tela es muy variante y no nos ofrece la garantía del mecanismo de barrera claro contra la entrada de microorganismos. Además, las mascarillas de tela no son resistentes a líquidos y pueden humedecerse, contaminarse y generar un potencial riesgo para los profesionales de la salud. Incluso en el hospital de Massachusetts, ellos a la entrada, incluso las personas que van a entrar al hospital, pacientes o acompañantes, se les ofrece una mascarilla médica o una mascarilla quirúrgica al momento de entrar para reemplazarlas por las mascarillas de tela.
Ahora bien, este es el protocolo adecuado para la correcta colocación del equipo de protección personal y para realizar el retiro correcto del equipo de protección. En cuanto a esto es en el área donde no se generen aerosoles, donde estemos expuestos solo a salpicaduras o gotas. Inicia con la adecuada higiene de las manos, la adecuada higiene de las manos, posteriormente la colocación de la bata descartable, luego la colocación de la mascarilla médica, en este caso la N95, posteriormente los protectores oculares a través de la pantalla facial o a través de los lentes, la colocación de guantes y ya estaría el equipo necesario para la atención de los pacientes. En el caso de, al momento del retiro, se debe retirar inicialmente los guantes, luego remover o retirarnos la bata descartable, tomando siempre la precaución de que las manos deben estar en la parte interna de la bata, que es la parte menos contaminada. Luego realizar de nuevo la higiene de las manos o la desinfección con soluciones con alcohol, retirar la pantalla facial y retirar los lentes, siempre tomando la precaución de tomarlas desde el extremo posterior hacia adelante, ya que la parte anterior es la que presenta el mayor porcentaje o el mayor riesgo de contaminación. De igual forma, al momento de retirarse la mascarilla, debe retirarse en la adecuada instrucción desde la parte posterior hacia la parte frontal. Y realizar nuevamente el lavado de las manos. Este es un gráfico que nos proporciona la Sociedad Argentina de Citología. Y en este gráfico está... en este gráfico está demostradas las características que debemos llevar según las diferentes áreas de atención. En el caso de los sitios donde se generen maniobras con aerosoles, en el caso de quirófano o estando en las unidades de terapia, vamos a necesitar entonces la mascarilla facial, la máscara facial, la pantalla facial, el uso de lentes, y el uso de las mascarillas N95, de las mascarillas de filtración de autopartículas, de las partículas aéreas, y la bata descartable y los guantes. En los sitios donde no se producen no se realizan este tipo de procedimientos con aerosoles, podemos usar, se debe usar los lentes, llevar la mascarilla quirúrgica, en este caso no una N95, sino la habitual, la bata descartable y los guantes. Y en el caso en el que no vayamos a tener contacto directo con fluidos con pacientes, se debe mantener entonces el protocolo del metro de distancia, la utilización de la mascarilla común y las batas descartables y los guantes. Esta es otra ilustración que nos ofrece el Hospital de Kansas y ellos igual dividen el equipo de protección personal según los niveles o según los sitios, las áreas de atención del profesional de la salud. Ellos hacen en varias de las publicaciones revisadas hincapié en que las mascarillas médicas o quirúrgicas se pueden usar en los casos que representen un riesgo bajo o moderado para el personal de salud y que las mascarillas N95 y las mascarillas autofiltrantes deben ser reservadas para el uso o para usarlas por los profesionales de la salud que realmente están expuestos a la liberación de aerosoles en las unidades de terapia intensiva y en quirófano. Esta es una publicación del Departamento de Pediatría del Wuhan Union Hospital. Ellos igualmente dividen por niveles de atención el tipo de equipo de protección personal que debemos llevar y se resumen en las mismas indicaciones. Suele ser muy repetitivo, pero estas son las recomendaciones de las diferentes publicaciones, en donde de igual forma se debe mantener el uso de la mascarilla, el uso de la protección ocular, las batas descartables, los guantes descartables y en las áreas nuevamente de terapia intensiva y de quirófano, considerar la utilización de los respiradores con purificadores de aire.
Este tipo de protocolo es bastante repetitivo, pero es el que hace énfasis en qué debemos hacer para colocarnos adecuadamente el equipo de protección personal antes de entrar a alguna de las áreas de atención de los pacientes. Entonces, básicamente está el lavado de las manos y el orden en el que debemos colocarnos el equipo de protección personal. Iniciar con lavado de las manos, colocar el gorro quirúrgico descartable, colocar la mascarilla N95 en el caso de que entremos a quirófano o a terapia intensiva, que esta lámina hace énfasis a la entrada específica de estas áreas. La colocación de los guantes y de la ropa descartable. Ellos sugieren utilizar ropa y zapatos de trabajo que sean exclusivamente para entrar a estas áreas. Y posteriormente, entonces, la colocación de la braga descartable y por último, la colocación de otro par de guantes. Y fíjense que en este protocolo de este hospital de Wuhan, tienen diferentes escenarios donde retirarse el equipo de protección personal. Se inicia con el adecuado lavado de las manos, luego se debe retirar el primer par de guantes y cambiarlo por un par de guantes nuevos y retirarse el equipo de protección personal. En primero, la braga o el mameluco descartable. Posteriormente, retirarse la mascarilla, retirarse los lentes, y ellos, una vez que se retiran, antes de retirarse, una vez se retiran el mameluco o la braga, pasan a otra área donde se vuelven a lavar las manos, se vuelven a cambiar los guantes, y es allí donde se retiran el resto del equipo de protección, con la precaución de lavarse las manos antes de retirarse los lentes, lavarse las manos antes de retirarse la mascarilla, tomar la precaución de cerrar los ojos al momento de retirarse los equipos de protección ocular, luego volver a lavarse las manos para retirarse el gorro, y por último pasan a otra área donde terminan de retirar la ropa que han usado exclusivamente o estos monos descartables, y luego toman un baño en esta área para luego colocarse la ropa ya no contaminada para salir a las áreas comunes. Este es el equipo que se recomienda en las diferentes áreas de atención, y solo quiero que hagamos la diferenciación de que el mameluco o braga no está recomendado su uso en las áreas donde representen un bajo o moderado riesgo, es decir, en consulta, hospitalización, en las áreas de aislamiento donde no se generen aerosoles. Este equipo, la braga, el mameluco quirúrgico descartable, si se usa en este tipo de áreas, lo que genera es una sensación de ahogo, de incomodidad, y corre el personal de salud mayor riesgo al momento de retirarse. Las recomendaciones generales son el uso, por supuesto, de la mascarilla, el lavado de las manos y el distanciamiento social. En todos estos protocolos, a mí me llama la atención que no se hace énfasis en que estas tres medidas las debemos mantener estando dentro de las instancias, dentro de los hospitales, dentro de las clínicas, al momento de estar en comunicación o al momento de discutir casos clínicos entre colegas, en el stand de enfermería, en el estar médico, al momento de realizar informes médicos. Estas tres medidas son fundamentales y las debemos mantener, incluso entre colegas. Y para finalizar, les dejo uno de los textos que comparten en la publicación de COVID Reference, en el que dice: durante los próximos meses y tal vez años, una de nuestras principales prioridades será ofrecer a todos los trabajadores sanitarios y pacientes un equipo de protección personal perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Belkis. Excelente su presentación. Bueno, vamos a entrar a la sesión de preguntas. Se invita a los que están conectados a que hagan sus preguntas vía chat. Y queremos saludar al expresidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Belseño Iragorri, quien está conectado,
al doctor Iván Castellanos y a muchos otros amigos todos de estas sesiones. Por aquí me han llegado algunas preguntas y una de ellas está dirigida a la doctora Brenda. Ustedes todos han hablado acerca de las medidas de protección que se deben tomar para evitar los contagios. Ahora, a pesar de eso, las cifras que se han publicado son disímiles con relación al equipo de salud y el contagio. Pero de cualquier manera es bastante abultado la cifra que hay. ¿Por qué cree usted, doctora Brenda, que el personal de salud es frecuentemente contaminado? Lógicamente es el de mayor riesgo porque está trabajando con estos pacientes. Pero ¿por qué? Si ustedes mismos o nosotros mismos decimos hay que protegernos de una y de mil maneras. Dígame usted. Me gustaría que si hay alguien que tenga otra opinión, también la puede expresar. Principalmente creo que hemos entrado en esta pandemia con poco conocimiento de lo que debemos y no debemos hacer. A pesar de que todos hemos leído muchas cosas en relación a cómo protegernos, no parece haber calcado en las cabezas, parece que fuéramos Superman y nosotros no nos vamos a contaminar. Entonces yo creo que durante esta charla ha habido un énfasis muy grande en que es muy difícil mantener todos los elementos disponibles para poder cuidarnos contra el contagio de COVID-19. Por ejemplo, uno de los sitios donde yo creo que el personal de salud quirúrgico más se ha contaminado es en el retiro de la ropa, el equipo personal de protección. No sabemos, no hemos tenido entrenamiento. Vamos para los hospitales y hay a lo mejor una enfermera que dice, se pone eso, y no ha habido una comunicación en los hospitales, ni que yo tenga entendido, no ha habido reuniones por parte del comité COVID del hospital que adiestre tanto al personal médico como al personal alterno, enfermeras, trabajadores, etcétera, de cómo deben protegerse, cómo deben colocarse, todo lo que dijeron aquí mis colegas, que ha sido bastante repetitivo, pero no nos cansaremos de hacerlo, cómo debemos ponernos estos equipos y cómo debemos quitarnos estos equipos. Esta es la parte más importante. Ustedes ven que hay lavado de manos, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces en los hospitales no tenemos agua, no tenemos jabón, no hay gel y no hay áreas que hayan sido asignadas para el correcto uso y desuso de estos equipos. Bueno, ¿hay alguien más que quiera opinar al respecto? Dígame, doctora Belkin. Sí, y otra de las áreas que fíjese que al finalizar mi presentación le hago énfasis es que otra de las áreas en donde el personal de salud ha resultado contagiado es en las áreas o en los espacios donde se da la discusión de casos clínicos entre colegas, en el estar de enfermería, en el estar de médicos, en los sitios en donde se sientan a escribir o a redactar informes médicos. Es allí donde aparentemente las medidas, las normas, existe una especie de relajación, se relajan en este tipo de áreas y es donde corren mayor riesgo de contaminarse y es donde un gran número de colegas ha resultado infectado, puesto que se nos olvida que nuestros colegas, nuestros compañeros también pueden ser portadores asintomáticos del virus. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Me permita, doctor? Adelante, adelante. Quería mencionar un trabajo que acaba de salir recientemente en el Journal de Epidemiología, americano de epidemiología,
y que es bastante sorprendente. Ellos hicieron un estudio en varios hospitales y empezaron a hacer PCR a todo el personal, tanto médicos como todo el resto del personal. Y se describe que el 40% del personal está contaminado. Son asintomáticos y están contaminados. Entonces, esto nos hace mucho más vulnerables y que tenemos que mantener todas esas, el uso del tapaboca, el lavado de las manos, el distanciamiento. Y déjeme decirle otra cosa que descubrió este artículo, y es que los baños y las áreas en comunes donde están los pacientes sentados esperando están altamente contaminados. ¿Qué quiere decir esto? Que la limpieza de todas estas áreas es sumamente importante, con cloro o con otro tipo de desinfectante, que a lo mejor no está siendo realizado adecuadamente. Muy bien. Para usted misma, porque en la encuesta que se realizó, aparentemente hay un grupo de hospitales que tiene equipos de protección. ¿En qué momento puede ser considerado, así como se dijo anteriormente, que en la sala de recepción del paciente podría ser un foco de contaminación bien importante? Con el uso de los equipos que se utilizan para protección, ¿cuál es el momento en el cual de mayor riesgo para contaminarse? En el momento que ya se ha usado el equipo de protección, ¿en qué momento es el de mayor riesgo? Creo que el momento en que te quitas el equipo de protección, o sea, saber que debes, antes, por ejemplo, en la consulta de cirugía, donde uno debe evaluar cada paciente usando guantes diferentes para cada paciente, saber quitarse los guantes, saber en qué momento te puedes haber contaminado con cuando hacemos una exploración y nosotros que tanto hacemos exploraciones a nivel de los genitales de los niños, pues saber que debemos quitarnos los guantes y lavarnos las manos. Es importante, yo no sé cómo enfatizar que el lavado de las manos continuamente y el no tocarse la cara, el usar las mascarillas adecuadas, como ha sido especificado, es esencial para la protección de uno. Y también, en lo posible, mantener el distanciamiento entre las familiares, el niño y uno. Entonces, yo creo que esas son las claves para todo. Déjeme una pregunta que hay por aquí. Con relación a la encuesta. Y vuelvo a que un buen porcentaje de los hospitales aparentemente tienen equipos de protección. Se averiguó por casualidad cada cuánto tiempo se sustituyen esos equipos de protección, si ese porcentaje en el cual había equipos de protección es en el momento que se hace la encuesta o es permanente, se mantiene rutinariamente. No, desgraciadamente esas preguntas no las hicimos, que sé que son importantes, y también sé que muchos de los equipos que usan los médicos es propiedad, o sea, de ellos, que ellos fueron los que compraron las mascarillas N95, que a lo mejor las máscaras de protección ocular también las compraron los médicos. Por eso es que cuando uno entra a quirófano, sí va a haber material nuevo cada vez, pero no estoy muy segura si en las otras áreas esto es correcto. Yo les voy a decir mi experiencia. Yo trabajo en el Hospital San Juan de Dios. Es un hospital que hemos tenido hasta ahora COVID negativo. Cuando yo entro al hospital, me toman la temperatura, me lavan las manos y me bañan. Me bañan, no sé con qué líquido, pero me bañan. Yo estoy obligada a usar máscara N95 que me proporciona el hospital. Todas las veces que voy a la consulta, una máscara nueva, una bata, algo para cubrir la cabeza, los pies y
utilizo la mascarilla. En esa medida hemos logrado nosotros mantenernos COVID negativos. Cada vez que se ve un paciente, entra una personal y limpia con cloro todos los muebles donde se sentaron los pacientes, donde me senté yo, la camilla, etc. Hemos omitido el papel y todo eso que se pone sobre la camilla porque pensamos que es más fácil limpiar el mueble directamente. Y cuando me retiro de la consulta, debo quitarme los guantes, un par de guantes para cada paciente, quitarme los guantes, quitarme la bata y tengo a disponibilidad jabón y gel todo el tiempo. Esto es el deber ser. Que esto no ocurra en todos los hospitales es lo que estamos viendo y por eso nos estamos contaminando. Bueno, excelente el hospital. Ese es un hospital que es semiprivado y me parece que está haciendo las cosas excelentemente, probablemente algunas clínicas privadas igual. Pero el doctor Aliegro, que está en el hospital de niños, ¿cuál es tu experiencia, Eduardo? ¿Es semejante a lo que dice la doctora Brenda? En efecto, como comentó la doctora Brenda inicialmente, nosotros desde el hospital de niños, muchos de los elementos necesarios como equipo de protección personal han sido adquiridos mediante donativos de empresas privadas y la adquisición propia de cada uno de los integrantes del equipo quirúrgico. El hospital abastece el tema de batas, cubrebocas, monos descartables en el área quirúrgica, pero en cuanto a la relación de las mascarillas N95, los protectores faciales y los lentes de protección han sido adquiridos por esta vía, por vía de donativos de empresas privadas y por adquisición propia de cada uno de los integrantes del equipo. Y los procedimientos de protección de bioseguridad para intervenir a un paciente son semejantes a lo que ha dicho desde la entrada al hospital hasta llegada a la pabellón y salir del hospital. ¿Cómo es ese proceso? No, si comparamos con el protocolo mencionado por la doctora, no es exactamente igual. Sí se han hecho intentos a través de la unidad del equipo COVID y la comisión de infecciones, se han hecho intentos desde la escasez de mantener las áreas lo mejor protegidas. Igual el abastecimiento de gel antibacterial, de las recomendaciones, lo que mencionaba anteriormente sobre el adiestramiento del personal, cómo usar el equipo de protección, cómo debe ser la forma adecuada de retirárselo, pero de esa forma estricta de abastecimiento en cuanto a cada uno de los puntos, desde ingresar al centro, la consulta y cada punto de atención del paciente, queda a cargo más de la iniciativa propia de cada uno de los jefes de servicio y de los integrantes de cada equipo dentro del hospital para mantener desde su espacio el área COVID negativa o lo más protegida posible. ¿Han habido contaminados en el hospital? Hemos tenido pacientes COVID positivo, obviamente. Digo del personal, hemos estado... del personal de salud, digo yo. Dentro del hospital, no. Hemos tenido compañeros que han sido COVID positivos, pero que trabajan en otras instituciones, pero que hayan sido infectados o que el punto de contagio haya sido determinado dentro de la institución, no se ha reportado hasta ahora ninguno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ustedes, los cirujanos, son especialistas en el uso de la mascarilla. Yo oí una conferencia de un muy afamado infectólogo, profesor, y que habitualmente dicta conferencias a través de las redes. Y dijo, si me hubieran preguntado por el uso de la mascarilla al principio de la pandemia, yo diría que no es un buen método de evitar el contagio. Pero en este momento, y estaba hablando 3 o 4 meses después, yo lo veo imprescindible. Ustedes que son, digo, especialistas en el uso de la mascarilla, porque así es, lo usan en su actividad. Yo me doy cuenta que, y así lo conocemos, pues que pasado unas 4 o 6 horas con una mascarilla, aquello se vuelve un elemento más bien contaminante visto al exterior. Pero lo que más me llama la atención es que muchos viven tocándose la mascarilla.
Si sabemos que ese es el filtro que evita que las partículas de saliva no nos lleguen a nosotros, yo veo que todo se queda en la mascarilla. Y este hecho de estarse permanentemente tocando la mascarilla, yo creo que es un elemento muchísimo más contaminante que el uso de otras situaciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué recomendaciones se le pueden dar a nosotros médicos? Porque yo he visto a los médicos cada rato subiéndose la cosa y poniéndoselo colgado como si fueran unos zarcillos. ¿Qué recomendaciones le pueden dar ustedes a los? Por favor. ¿Quién de ustedes quiere hablar? A ver, Belkis. Sí, es muy frecuente, de hecho, antes de realizar esta ponencia, nosotros discutíamos este tipo de situaciones. Y yo hacía referencia a que durante nuestro proceso de formación, tanto como médicos y luego como cirujanos, nos entrenan para no tocarnos las áreas que no están estériles. Nosotros somos entrenados, nosotros al momento de entrar a quirófano te dicen de aquí para acá puedes tocar, una vez que te colocas los guantes no te puedes tocar la cara, no te puedes tocar la mascarilla porque no está estéril. Entonces es un tema de formación y yo les decía, ¿cuánto tiempo nos tomó a nosotros formarnos para esto? El entrenamiento fue un largo periodo, fueron muchos años para nosotros lograr no tocarnos la mascarilla con los guantes estériles. Y ese proceso ahora nos toca cambiarlo, llevarlo a la cotidianidad y en un tiempo récord para no exponernos. Dentro de las recomendaciones que a mi particular funcionan para evitar que los profesionales de la salud se toquen la mascarilla, está el hecho de utilizar la pantalla completa, la mascarilla facial completa. Así estemos en área de hospitalización, así estemos en consulta, porque como esta mascarilla cubre la totalidad de nuestra cara, tocarnos la cara, ese reflejo se va a ver obstaculizado por la mascarilla, por la pantalla. Entonces yo sí recomiendo el uso de la pantalla porque te va a evitar que te estés tocando la mascarilla durante la atención y durante el turno de atención o el tiempo que tengas la mascarilla puesta. Muy bien, muchas gracias. Doctora Moraima, adelante, doctora Brenda. Yo quería hacer hincapié en otra cosa importante, y es el teléfono celular. El teléfono celular es un elemento muy contaminado. Yo no sé si la gente diariamente limpia su teléfono con sea alcohol o lo que sea, pero es una medida que hay que tomar. Ahora, cuando el teléfono celular lo agarramos, que ha estado acostado en un escritorio, por aquí, por allá, en un bolsillo, y nos los colocamos en el oído, a pesar de que tengamos la máscara y todo, estamos acercando un elemento que puede estar contaminado muy cerca a lo que es ojos, caras, etc. Entonces, mi recomendación sería que aprendamos a hablar con el altavoz para alejar el teléfono a la cara. Moraima, no sé si tienes alguna otra. Moraima, quería preguntarte, porque ya visto en el acto operatorio, pudieran eventualmente algunos, bueno, se ha demostrado el virus en varios líquidos corporales. Y quisiera saber qué importancia tiene la presencia para la contaminación de los líquidos digestivos que pueden ustedes estar manejando durante el acto operatorio o preoperatorio, si es que así se requiere, o posoperatorio. ¿Qué debemos hacer? Sí, no es tanto lo que debemos hacer. Sí está demostrado, por supuesto, la presencia del virus tanto en líquido peritoneal, como les comenté en la conferencia, en líquido pleural y, por supuesto, en las secreciones respiratorias. Lo importante de aquí es que el virus también se ha demostrado en tejidos como esófago, estómago, duodeno, recto,
y que la presencia de ese virus en esos tejidos no implica necesariamente actividad del ARN viral. Entonces, tenemos la actividad en los líquidos, en las heces, pero cuando se encuentran propiamente en los tejidos, no se ha conseguido no se ha conseguido la actividad, por lo tanto, todavía no se sabe cuál es la importancia de la presentación del virus en los casos extrarrespiratorios. Por eso es que yo concluí mi conferencia diciendo que todavía tenemos que avanzar mucho más en saber las vías de contagio y un poco más acerca de la presentación extrarrespiratoria, extrapulmonar, porque todavía no se tiene el porqué ni la importancia como tal de la presencia de esos virus en el tejido. Muy bien, muchas gracias. Eduardo. Yo, en adultos pareciera como si hay porque es que aquí me hacen una pregunta específicamente de la apendicitis aguda, pero después vamos a hablar de eso. En algunos pacientes, tú hablaste de lo que es en algunos pacientes, ¿cómo se hace la selección? ¿Qué método se utiliza para seleccionar que un paciente sí debe ser operado y otro no debe ser operado? Yo conozco que hay algunos scores que se han establecido en adultos, incluso con algunos señales en niños, para determinar cuál paciente sí requiere una intervención y cuál paciente no requiere una intervención. Sí, como comentaba yo, inicialmente fuimos como muy tajantes al inicio de toda esta pandemia. O sea, solamente operamos estrictas emergencias y pacientes oncológicos. Más o menos a eso se redujo la actividad quirúrgica. Actualmente, y en miras a que esto se va a prolongar por un tiempo más, entonces ya no podemos ser tan tajantes y debemos ya priorizar qué paciente no puede esperar. Y ahí hay que inguinal pudiera esperar, pero entonces depende de la edad del paciente, si es un recién nacido, si es un paciente que es pretérmino. Entonces, ese paciente que tiene mucho más riesgo de complicaciones no puede esperar el mismo tiempo que otro paciente que no sea disminuido de acuerdo a sus características. Es por eso que todos estos scores, como presenté, nos hacen tomar una decisión de una edad, patología que vamos a resolver, qué complicaciones tiene, si esa patología tiene posibilidades de tratarse de forma médica o no, qué complicaciones pudieran suceder si no resolvemos al paciente en el momento en el que lo estamos viendo. Y por último, los factores propios de la institución. Y el tiempo quirúrgico, la necesidad no de terapia, la necesidad no de equipos de protección personal añadida. Podemos decidir ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Es que hubo alguna interferencia en cuanto a la respuesta tuya. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué criterios se están usando para clasificar a la apendicitis aguda como susceptible o no de tratamiento médico? Adelante. Sí, esa pregunta complementa lo que estaba comentando Eduardo, ¿no? Todos aquellos pacientes que presenten signos de perforación apendicular, que presenten una peritonitis generalizada, que presenten signos de abscesos abdominales o que simplemente ha tenido ya el antecedente de un tratamiento no quirúrgico, o sea, de un tratamiento con antibiótico presentando un cuadro de apendicitis aguda, pues son los que tienen el criterio para ir a cirugía. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, adelante. Eso entonces serían las apendicitis complicadas que llamamos nosotros.
apendicitis simple, pues bueno, que no tengan líquido libre en cavidad, que tengan pocas horas, que no tengan unos marcadores de infección altos como la velocidad, la PCR, dependiendo del grado de leucocitosis y también del grado de la edad del paciente. ¿Y cuánto tiempo de evolución se deja a ese paciente así con tratamiento médico para poder tener una decisión quirúrgica o no se hace? No. Si ya se toma, o sea, si no está con una apendicitis complicada, con todos estos parámetros que yo comenté, pues ya el paciente va al tratamiento médico y pueden ser fácil 5 o 6 días hospitalizado y el resto cumplir antibiótico terapia en su casa por lo menos por 14 días. Por lo menos y no, luego por 14 días. Finalmente no se interviene. Luego al mes o a los 15 días se hace un eco y al control al mes. Ellas mejoran y evolucionan satisfactoriamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión respecto al punto? ¿Sí? ¿No? Uno de las indicaciones para hacer un tratamiento conservador, especialmente en el caso de la apendicitis, es limitar el tiempo de estadía de los pacientes dentro del área hospitalaria. Entonces, en eso estoy un poquito, tratamos de posiblemente ponerle antibióticos endovenosos por no más de 48 a 72 horas, tratar de limitarlo y después pasarlo a un tratamiento por vía oral. La mayoría de estos pacientes, cuando son apendicitis simples, inclusive puede ser flegmonosa empezando, entonces estos pacientes se van a recuperar. Le damos el tratamiento por 15 días y se evalúan posteriormente, ya sea por consulta virtual o consulta telefónica o presencial si no hay otra indicación. Para cerrar el tema de la protección, no todos los hospitales están preparados como el Hospital San Juan de Dios. Vamos a estar claros, ni como las clínicas privadas. Pero si tuviéramos que hacer una recomendación puntual, imprescindible para el tratamiento quirúrgico de un paciente, ¿cuál sería? Esas recomendaciones mínimas imprescindibles. A ver, doctora Brenda. Habla la presidenta de la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica. Es imprescindible. Es que, como puse yo en mis conclusiones, que todos los hospitales tengan la posibilidad de hacerle una PCR a los pacientes que van a ser intervenidos. Esto ya se volvió como que es la metodología, es igual que hacerle un HIV, todo eso tiene que estar en la rutina del paciente. Este PCR no se puede hacer sino mínimo, o sea, en los primeros 72 horas previo a la intervención y debe ser negativa. Si no tenemos PCR, ¿qué es lo que nos está pasando? Entonces, el paciente que va a ser intervenido, ya sea electivo o lo que sea, debe permanecer en cuarentena, y aquí es específico, en cuarentena, el niño más su entorno por 14 días previo a la fecha de la intervención. Con estas dos alternativas, podemos posiblemente disminuir el contagio y las complicaciones que puede presentar el paciente y el contagio a el personal de salud. Me parece estos dos datos importantes. Hacer una tomografía como fue también, se puede hacer, y eso lo haríamos posiblemente en última instancia que no tenemos nada. Entonces podríamos hacer una tomografía, pero no es una cosa ni económicamente factible para la mayoría de los pacientes, ni los hospitales tienen el equipo. Entonces, dejaríamos esto para los casos sumamente sospechosos, para poder entonces decidir si va a ir a una intervención o no. Pero la cuarentena por 14 días previos y la PCR
72 horas mínimo antes de la intervención son elementos muy importantes. Qué bueno que hablaste de la tomografía axial computarizada porque es una de las preguntas que teníamos aquí. Y bueno, ya quedó aclarada el uso de eso. La doctora Belkis, que es otra pregunta que tengo por aquí, ¿qué diferencia hay entre el uso de la pantalla facial y los lentes de protección ocular? Sí, la diferencia entre es el área, todas las publicaciones la clasifican según el área de atención y la pantalla está reservada para utilizarla en las áreas de unidades de cuidados críticos, en las unidades de terapia y en quirófano. Y los lentes para las donde se tenga menor riesgo de este tipo de exposición de aerosoles. Sin embargo, como les decía anteriormente, yo sí sugeriría que se utilice la máscara de protección facial para lo que conversamos, evitar tocarse la mascarilla, evitar tocarse la cara, evitar tocarse los ojos, y entonces esta pantalla facial sirve como un mecanismo para evitar el constantemente estarse tocando la cara. Muy bien, muchas gracias. Eduardo, ¿cuándo vamos a esos procedimientos quirúrgicos que diferimos? ¿Cuándo los vamos a realizar? ¿Cuándo se va a... La idea es ya comenzar, porque esto no es una situación que tengamos miras a que vaya a finalizar pronto. Entonces, y lo que estamos haciendo es aumentar listas de pacientes de espera. Entonces, priorizando a esos pacientes en cuál es el que tiene más riesgo de una futura complicación, debemos comenzar a iniciar los procedimientos electivos siempre y cuando tengamos todo el equipo de protección necesario para todos los pacientes, tengan o no tengan pruebas. Bueno, se te oye muy bien al principio y después a medida que vas hablando ya no se oye bien. ¿Tú puedes repetir lo que dijiste de la mitad de lo que dijiste en adelante? Comentaba que estos procedimientos electivos no podemos diferirlos de manera indefinida, ya que no estamos ante una situación que tenga miras a terminar pronto. Entonces, esos pacientes debemos priorizarlos de acuerdo a las posibilidades de complicaciones y comenzar a realizar las cirugías electivas, siempre y cuando tengamos el apoyo de la institución para contar con todos los equipos de protección personal necesarios para tratar a todos los pacientes como COVID positivo o al menos como un caso sospechoso, ya que sabemos que por ahora no contamos con las pruebas específicas PCR para poder realizar el tamizaje objetivo de si son o no son positivos. Pero ante esta situación, podemos iniciar nuestras labores de cirugías electivas en esos pacientes que son prioridad, siempre que tengamos el equipo de protección necesario para resguardar al personal de salud. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí te oímos completamente bien. Bueno, nada, ya estamos finalizando la sesión. Me gustaría que cada uno de ustedes hiciera un comentario final. Vamos a empezar por la doctora Moraima. Bueno, yo creo que mi comentario final es que definitivamente en el COVID no hay nada definitivo por ahora, que todavía quedan muchos campos que estudiar y muchas áreas que investigar para poder tener un mejor manejo en ello. Muy bien, doctora Belkis. Para finalizar, pues mi mensaje va dirigido al grupo de colegas que no bajemos la guardia, que mantengamos todas estas medidas y no solo los equipos, o sea, porque podemos tener a través de donaciones, a través de ayudas internacionales,
en los hospitales se puede contar con el equipo de protección personal, pero que todo el tiempo, o sea, constantemente estemos actualizándonos en cuáles son las medidas que debemos tomar para colocárnoslos adecuadamente y para retirarlo de manera adecuada. Efectivamente, en el COVID nada está dicho, todo es cambiante, todos los días hay una información nueva, tenemos más de 6 meses y lo que era verdad o cierto o se afirmaba en enero de este año probablemente no sea cierto luego de 6 meses de pandemia, pero es por eso que mi llamado es a mantenernos actualizados, a mantenernos informados para así poder entonces tener el equipo, no solo el equipo de protección personal, sino utilizarlo de manera adecuada para que realmente genere protección y no un riesgo. Eduardo. Sí, entender que estamos ante una situación que es inédita para todos, ante una situación que es cambiante y que lo único que tenemos a la mano y que lo único que sabemos que es cierto es que debemos protegernos, que debemos tomar de la mano todas estas herramientas que tenemos para protegernos nosotros. Y eso va a comenzar desde el momento que entendamos que todos los pacientes con los que estamos tratando, y en este caso nosotros que estamos en el ámbito pediátrico, el paciente y los familiares que acuden con el paciente a la consulta, a la emergencia, son pacientes COVID positivo o al menos sospechosos. Y si actuamos en función de eso, vamos a tener mayores estrategias y mayores medidas para protegernos, para cuidarnos y para evitar el riesgo de transmisión lateral dentro de la institución y dentro de nuestros hogares. Muy bien, doctora Brenda. Bueno, queda poco decir, pero sí mi comentario final es que debemos exigirle a la dirección de los hospitales, al Ministerio de Salud, al gobierno, debemos exigirle que pongan en nuestras manos los medios para que nosotros podamos proteger nuestros pacientes y proteger a nuestro personal de salud. Y esto conlleva hacer disponibilidad de las pruebas PCR en especial para cubrir todas las áreas que son necesarias. Gracias y nos complace la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica haber estado aquí, compartir con ustedes, con SOS Telemedicina. Le agradecemos la oportunidad y esperemos que este sea una ventana para que en el futuro podamos también transmitir otras inquietudes que pueden tener nuestros colegas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, nada, para finalizar, cuando programamos esta teleclínica, lo que quisimos fue llamar la atención sobre los problemas inherentes a la atención del niño con afecciones que requieren asistencia quirúrgica y los procedimientos y normas que se han propuesto para su cuidado en esta situación de pandemia COVID-19. Queremos recordar que las instrucciones de la OMS sobre las medidas de aislamiento físico, lavado de manos, uso de las mascarillas y todos los sistemas de protección de bioseguridad que ustedes han informado. Por otra parte, les queremos decir que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina con de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Héctor Arretedera. Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los miembros del equipo SOS Telemedicina, quienes hicieron todo lo posible para cubrir las exigencias de esta transmisión, y en especial a los ingenieros que la condujeron, profesor Luis Fernández y el ingeniero Jesús González, a la ingeniero María Dolores Fariña, quien se esmeró en preparar todo lo que son la publicidad y los afiches y las diapositivas, a la licenciada Valentina Gamboa, quien hizo igualmente que se pudiera estar circulando estos afiches en toda la red. A todos los profesores que han intervenido en la presente sesión, a la doctora Brenda Hutton, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica,
a la doctora Moraima Rojas, Eduardo Aliegro y Belkis Martínez por compartir su conocimiento, a los tradicionales presentes en ecopediatría, el doctor Juan Félix García, quien estaba conectado. Saludos, Juan Félix. Elizabeth Montella, Dalmacia Noguera, Jacqueline Pambini, Johnny Marante, Jenny Planchet y Gabriel Zambrano. Y finalmente, antes de dar la palabra al doctor Héctor Archedera, coordinador general de SOS Telemedicina, quiero invitarlos para el próximo encuentro, el próximo primer viernes de noviembre. De noviembre. Eso es el 08 de noviembre a las 9 de la mañana, por la misma conexión, en donde vamos a estar tratando otro tema de interés. Y finalmente, recordar el programa de SOS Telemedicina llamada SOS, donde cualquier persona puede llamar para, bien sea, despistar algún problema de COVID-19 u otra enfermedad por el 0212-313-5660. Bueno, muchas gracias a todos y dejo en el uso de la palabra al doctor Héctor Archedera para que despida. Adelante, Héctor. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento es nuestro para la doctora Brenda Hutton por acompañarnos como presidente de la Sociedad de Cirugía Pediátrica, Belkis Martínez, Eduardo Alegro y Moraima Rojas. Este trabajo, que como ustedes ven es un conjunto multidisciplinario de voluntades para dar a conocer ese conocimiento médico que tanta falta hace en estos momentos, que está llegando de muchísimas maneras a quienes lo necesitan. Esta videoconferencia va a ser colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina en el transcurso de la próxima semana, de manera de que aquellas personas que no tuvieron oportunidad de conectarse de manera directa lo pueden hacer. Estamos viendo cómo desde esta plataforma que la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Medicina, pone a disposición de todas, digamos, los colegios médicos, de las asociaciones médicas, de todos aquellos que quieran compartir el conocimiento médico para beneficio del país y del paciente, que al final es el que más necesita en todo esto. Gracias al doctor Jesús Velázquez, además, por su excelente nación y por todo el empeño que pone para que estas actividades académicas resulten de la mejor manera. Y finalmente, invitarlos la próxima semana. Vamos a tener una teleclínica coordinada en histología, coordinada por el doctor Jaime Torres Rojas, director del Instituto de Medicina Tropical y una de las personas, digamos, con mayor autoridad en el campo de infectología en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias y una vez más a todo el equipo y a todos ustedes, gracias por compartir este momento. Seguimos venciendo las sombras y preparándonos para ese país hermoso que está a llegar. Siempre los recuerdo.